Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Álvaro Barito. Tengo que decir que, bueno, que después de 2 días de ausencia ya parezco instalado por aquí por Madrid más o menos. Y, y bueno, pues volvemos a los vídeos. Lo primero que tengo que decir es que Adri, un chico que conocí por Twitter, a partir de ahora me va a hacer todas las miniaturas del canal. Así que se lo agradezco muchísimo, que están bastante más curradas que las que me hacía yo por ChatGPT. Su Twitter es @romenx con K, acabado en S y guión bajo, romenx guión bajo. Así que bueno, muchas gracias por el curro, tío. Y bueno, veremos cómo crecemos, hasta qué punto crecemos. Pero lo dicho, muchas gracias por el curro porque desde luego molan bastante más que las que me has ido enseñando que las que yo me hago por ChatGPT. Lo siguiente que tengo que también decir es que pido disculpas por lo menos por el vídeo, porque se me ha olvidado mi cámara allí en el puerto, además que tiene su foquito propio y tal. Yo en este es propia del ordenador, no sé cómo se ve, yo más o menos aquí lo veo, es verdad que tampoco me pongo muy grande, no sé hasta qué punto perder la calidad del vídeo, pero bueno, intentaré arreglármelas hasta que baje de nuevo y me suba la cámara que suelo usar anteriormente. Y tengo también que decir que se supone que estoy usando un micrófono mejor que el que tenía, que me habéis dicho algunos, oye, el micro tal, seguro es mejorable. Creo que este es mejor, lo tenía por aquí. Si no, decídmelo y vuelvo al de antes hasta encontrar otra alternativa. ¿Vale? Así que bueno, el vídeo de hoy básicamente, pues bueno, pues mi idea era hacer un vídeo con la venta salida de Ceballos al Olympique de Marsella y hablar de posibles alternativas y lo que tiene el Madrid en el centro del campo. Y bueno, pues la verdad es que pues se nos ha jodido un poco el tema, ¿no? Porque parece que Ceballos ha tirado la opción del Olympique de Marsella. Hay quien dice que ayer estaba cerrada, ¿eh? El Madrid es verdad que pidió por favor al Marsella. O sea, el Madrid para soltar a Ceballos necesitaba una compensación económica que parecía que el Olympique de Marsella en un principio no quería. eh, no quería pagar un traspaso como tal, ni siquiera tener una obligación de compra al final de la cesión. Parece que cedieron porque el jugador estuvo empujando para que se cerrase la operación. Y bueno, pues al final resulta que cuando parece que está todo cerrado, que se da por hecho, ya no son. Bueno, pues todo el mundo, ¿no? Muchos periodistas totalmente 100% fiables, incluso Arancha Rodríguez, lo daban por hecho, hablaban de 15 millones para el Real Madrid y parece pues que a última hora el jugador ha tirado a la operación. Se decía que podía estar el Betis detrás, otro club detrás. Leyendo a quien tengo que leer, hablando con quien tengo que hablar, la sensación es que es posible que Dani Ceballos esté pensando seguir en el Real Madrid. Parece que ha habido un tema de comisiones de agentes, familia, etcétera, que ha tumbado la operación. Yo, con respecto a Dani Ceballos, ya sabéis mi opinión. A mí me parece un jugador que no me sobra para nada en el Real Madrid, mucho menos en este Real Madrid con el número de centrocampistas que tiene. Creo que es un jugador que es verdad que quizás no tenga el nivel para ser un titularísimo del Real Madrid, pero bueno, la temporada es muy larga. Sin irnos más lejos, la temporada pasada fue vital en aquella mejoría del equipo y que su problema es que no mantiene su salud física durante toda la temporada. Cuando empezó a coger ritmo y el equipo estaba mejorando con él como, bueno, pues un gran acompañante de Fede Valverde, volvió a lesionarse y desde la lesión no volvió igual. Es un poco lo que le ha ido pasando en las últimas temporadas en el Real Madrid, que en sus mejores momentos se lesiona, cae y luego le cuesta un poco volver. Dicho esto, después de todo el verano, lo decía otro día, creo que fue en la pizarra o hablando con Steizan aquí en la pizarra de Xavi 0.2, ¿no? Que hicimos después del partido contra el Oviedo. Claro, este verano, claro, es que se ha llegado a un punto en el que los likes en redes sociales, aquellas declaraciones al salir del aeropuerto en Sevilla, ¿no? Creo que fue. eh,
Claro, la conversación con Cazorla, pues bueno, me parece algo más natural. Al final hay un seguimiento brutal a los futbolistas del Real Madrid. Yo creo que estas conversaciones son. Yo creo que si se hace una persecución de casi cualquier futbolista hablando con otro antes de un partido, también se podrían sacar conversaciones así de casi cualquiera. Entonces, pero bueno, esto me parece algo más natural. Simplemente habla de más protagonismo, jugar más, jugar menos. Recuerda los partidos donde fue titular la temporada pasada. Habla de la confianza del entrenador. Y bueno, pues es cierto que su situación en Madrid, como digo, a mí no me molesta tampoco, pero es verdad que después de lo que ha pasado este verano, pues es un poco raro que teniendo en cuenta que estaba fuera, pues ahora, bueno, pues veremos. Se habla de que hay un club Premier por ahí, no se sabe cuál, y se habla de que el Betis, bueno, pues el eterno interés del Betis en su vuelta, pero la realidad es que nunca han podido. Desde el Madrid la sensación, y esto lo podemos asegurar, es que el Betis no podría inscribir a Dani Ceballos. Dani Ceballos ha empujado bajándose el salario, está dispuesto a cobrar menos. El Betis, bueno, no sé si puede pagar o no 15 millones, yo supongo que sí. Aquí es un tema de inscripciones. Como el 90% de la liga, van bastante al límite. Esa es la sensación en el Madrid. Y entonces, pues bueno. Luego, hablando de Xabi Alonso, pues no parece confiar muchísimo en Ceballos. En el Mundial de Clubes tuvo un papel bastante residual. Es verdad que todavía en el Mundial de Clubes estaba Jude Bellingham, pero bueno, la realidad es que en 2 jornadas de liga hemos visto a Xavi rotar en la línea defensiva, hemos visto a Xavi rotar en la línea atacante, pero la que no rota es la línea del medio. Repite con Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler, y ya no solo es que no rote, sino que tampoco cambia durante los partidos. Dani Ceballos lleva 4 minutos jugados en 2 partidos de liga, siendo además el único centrocampista suplente que entra al campo. Jugó nada contra Osasuna, jugó nada contra el Oviedo. Contra Osasuna además fue un cambio de, bueno, pues de se estaba acabando el partido y perder tiempo. O sea que no sabemos lo que va a pasar de aquí a que, o sea, se cierra la ventana de un poco lo que decíamos con el vídeo de Rodrigo, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar cuando se cierre el mercado? Pues no sabemos, seguramente el primer interesado en sumar a la causa jugadores será el propio Xabi Alonso. Pero no lo sabemos, lo que sabemos es lo que está pasando, lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que es la única línea que Xavi e incluso, bueno, no ha rotado e incluso durante los partidos con clara evidencia de cansancio y de necesidad de hacer algún cambio, eh, pues no se ha podido. No, no es que no haya podido, es que no ha hecho ningún cambio. Entonces, pues bueno, esa es un poco la situación del centro del campo de Real Madrid a día de hoy, de Ceballos en concreto. Y bueno, y también quería hablar un poco del tema del mercado, ¿no? Porque hay un debate muy grande en Twitter de si se va a claro, si no se va a Ceballos, yo creo que no va a venir nadie, literal. Yo creo que falta alguien porque quiero decir, porque hablo de la confianza del entrenador. Si el entrenador no cuenta con los suplentes, falta alguien. Eh, si Ceballos se va, yo creo que ya no hay ninguna duda. Habría que fichar, en mi opinión, en mi opinión. Ahora mismo Real Madrid en la base de la jugada, ¿no? Vamos a diferenciar un poco jugadores de base y jugadores de enganches interiores entre líneas y tal, ¿no? Desde luego, Xavi está jugando con 3 en el medio. Ya sea en 4-3-3, otras veces hemos visto, o incluso en partidos de algún cambio, hemos visto 4-2-3-1. En el Mundial de Clubes veíamos a Arda un poquito más atrasado, casi a la altura bueno, de Tchouaméni no, de Tchouaméni se metía en 3 centrales, Arda muy en la base, Fede se soltaba, Bellingham se soltaba, pero lo que está claro es que el número son 3, 2 en base y uno más suelto, el típico pivote y 2 interiores, siempre son 3. Y bueno, jugadores, como digo, vamos a diferenciar entre jugadores de base en los 6, ¿no? Los famosos 6 que decía Xavi y los jugadores enganche que también dice el propio Xavi, ¿no? En rueda de prensa. A nivel de jugadores de base, el Real Madrid tiene a Tchouaméni como claro titular ahí, como el 5 del equipo, muy, 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 muy claro, haciendo un gran inicio de temporada. Fede Valverde, que sería el otro jugador de base que hemos visto durante estas 2 jornadas de liga, haciendo un doble pivote, con mucho más vuelo Fede, pero haciendo doble pivote junto a Tchouaméni. Aunque es verdad que durante el Mundial de Clubes sí que la base la compartían Tchouaméni y Arda y Fede tenía mucho más vuelo, ahora es al revés.
Aunque parten de Tchouaméni pivote, Arda interior izquierdo, Fede interior derecho, muchas veces durante los partidos vemos que para solucionar el atascamiento contra los bloques bajos que nos estamos enfrentando, Fede va un poco más a la base y Xavi suelta a Arda totalmente, casi como que media punta. Pero bueno, seguimos. Tchouaméni, Fede y la incógnita de Camavinga. Y digo incógnita porque lleva desde abril sin jugar. Hoy por fin se ha vuelto a ver por los campos de entrenamiento de Valdebebas, por supuesto, sin el grupo, entrenando por separado. Yo tengo muchas dudas con Camavinga. No a nivel de talento, de cualidades, porque evidentemente es un jugador que yo creo que ha demostrado que en cuanto a potencial puede ser un grandísimo centrocampista del Real Madrid. No sé si superestrella, pero grandísimo sí, o por lo menos eso ha demostrado ya. Ha dejado muy buenos momentos en Champions, sobre todo en Champions. Pero claro, es un jugador que lleva desde abril sin jugar, es un jugador que lleva, en mi opinión, estancado futbolísticamente hablando también un tiempo, que incluso a nivel de interpretación de juego, de tomar decisiones, ya no solo con balón, también defendiendo. El último clásico que juega fue bastante horrendo, ¿no? Haciendo mucho clásico y partido, haciendo penaltis muy tontos, cometiendo errores. Bueno, pues yo creo que hemos visto una involución incluso con respecto al primer Camavinga que vimos aquí y ese primer Camavinga de la primera Champions, ¿no? Que gana el equipo con él. Y bueno, no sé, es verdad que con Xavi espero que le pueda sacar mucho rendimiento, pero también creo que depende mucho de él y a mí esa es mi incógnita. Yo, bueno, pues lo que se comenta, bueno, tengo mis dudas ahí. Y luego también está la incógnita de Dani Ceballos, en esta línea de jugadores de base, evidentemente, porque si Dani Ceballos no cuenta para el entrenador o no o directamente se va, pues evidentemente no podemos contar con él. Otro jugador que aparecería por aquí, yo creo que el club sí que lo ve ahí, Thiago Pitarch. Se ha vendido este verano, bueno, se ha vendido. El chico pasa del juvenil al Castilla durante la pretemporada, lo llama Arbeloa, hace muy buenos partidos y directamente sin ni siquiera debutar oficialmente con el Castilla, pasa al primer equipo, pero la realidad es que solo lo hemos visto 10 minutos contra el Tirol y bueno, pues la realidad es que es el único canterano en el centro del campo que ha ido convocado con Xavi y por ahora, incluso sin Camavinga y sin Jude Bellingham, eh, no lo hemos visto debutar de manera oficial con el equipo. Entonces, bueno, pues vuelvo a lo mismo. A mí el chico, lo que yo le he visto me mola, creo que tiene potencial para evolucionar, pero la realidad es que a día de hoy es una incógnita. Y a mí jugar a los easy no me suele gustar, no me suele convencer. Yo prefiero ir cubierto y ya luego veremos, ¿no? Yo creo que meter la presión de que haya una lesión y Thiago tenga que ser la gran revelación de la temporada del Madrid, creo que es meterle una presión brutal, porque yo creo que a nivel de base el Real Madrid está a una lesión de Tchouaméni o Fede de pasarlo mal, muy, muy mal. Y ese es el punto para mí, ese es el punto, sobre todo. Entonces, bueno, ya si pasamos a la siguiente línea de enganches, pues la realidad es que tenemos a... Si contamos a Fede como jugador, claro, es que depende un poco de lo que haga Xavi. Por ahora a nivel oficial, ahí estamos viendo a Arda Güler. Podríamos contar con Jude Bellingham, sin ninguna duda. Y aunque a mí la situación de Bellingham me parece un tanto especial. Y ahora lo comento. A nivel numérico ya está. Porque por ahora, tanto el propio Franco Mastantuono como el entrenador ha hablado ha hablado del chaval como un atacante. Sí que es verdad que ha hablado que bueno, que en alguna situación puede jugar de enganche, pero él se autodefine como atacante. Yo creo que por ahora le falta mucho físico, mucha evolución. O sea, la base la tiene, la base física, pero es verdad que a nivel de duelo le estamos viendo que le está costando en estos primeros partidos. Es lógico, no es una crítica. No todavía yo no lo contaría por ahí, yo lo contaría como extremo derecho, falso extremo derecho, pero seguro como jugador aunque tenga mucho volumen de juego, mucha involucración en las asociaciones del equipo, en el circuito de pase,
para mí no deja de ser, y creo que para Xavi por ahora también, no deja de ser un jugador de la línea de arriba. Igual que Brahim, básicamente. ¿Ha jugado uno o ha jugado el otro? Así que básicamente este es el centro del campo que tiene ahora mismo el Real Madrid. ¿Cuál era el asterisco que yo ponía con Jude Bellingham? A mí Jude Bellingham me parece, y esto habrá quien me lo compra, habrá quien no, evidentemente, esto es mi opinión, obviamente, debatimos en los comentarios como siempre. A mí Jude Bellingham me parece que durante la temporada en la que debuta en el Real Madrid, él pasa de ser un grandísimo jugador a convertirse en icono mundial. Y los iconos mundiales mediáticos son atacantes. Es así. O sea, Jude Bellingham, en la temporada en la que debuta en el Real Madrid, juega casi que no voy a decir de 9, pero de llegador. Y es un chaval que aunque haga muchas cosas en el campo, era referencia ofensiva del Madrid en el día a día. El jugador de referencia en el área del Madrid en el día a día. Y esa temporada, Jude Bellingham pelea por el Balón de Oro. Entra a la disputa del Balón de Oro. Luego pierde la final de la Eurocopa, pero yo estoy seguro. Y la campaña del Real Madrid va hacia Vinicius. Pero yo estoy seguro de que si Jude Bellingham hubiera ganado la Eurocopa, si Inglaterra gana esa final a España, el Balón de Oro se lo hubiera llevado Jude Bellingham. Y claro, es que estamos hablando de un chico que se convierte en embajador modelo de Louis Vuitton. No recuerdo el nombre, pero en modelo de la marca de ropa interior de Kim Kardashian. Se lleva todos los premios individuales de jugador joven. Aparece en las portadas de todo el mundo. Portada FIFA, etcétera. Y mete muchos goles. Y la realidad es que después de esta temporada, anteriormente Bellingham nunca había metido tantos goles. Y nunca se le había visto frustrado. La realidad es que después de esta temporada, cada vez que Bellingham ha estado 3-4 partidos sin meter gol, a él se le ve frustrado. Porque yo a él le veo una preocupación más grande en meter esos goles que en ser un buen centrocampista. Entonces, y yo no digo que no se pueda ser icono siendo centrocampista, evidentemente, venimos de Kroos y Modric, pero no eran iconos mediáticos. Eran grandes futbolistas, leyendas, de los mejores de la historia, sin duda. Pero que se me entienda, la etiqueta de icono mundial, es algo que yo creo que cuando un jugador lo prueba es muy difícil quitárselo, ¿no? Es muy difícil quitárselo. Y yo a día de hoy veo a Bellingham, aunque, como digo, con la capacidad de hacer de todo, creo que es un jugador total, creo que es un jugador al que no se le puede pedir, oye, quédate aquí entre líneas esperando el balón, que ya te llegará, oye, no subas ahí tal, ¿por qué? No, o sea, yo creo que Bellingham es un jugador para pelear balones de oro, eh, y siendo llegador, o sea, es como si coges a Kaká y dices, no, como tiene tanta calidad, lo meto de interior, siendo diferentes, Kaká y Bellingham, pero lo meto en el centro del campo y le digo que juegue de Iniesta o de Xavi o de Modric. No, pues Kaká era lo que era. Kaká era una estrella a nivel mundial, un ganador del Balón de Oro. Con Bellingham me pasa lo mismo. Por eso esa es mi visión de Bellingham, que sé que no es 100% compartida por mucha gente, pero bueno, es mi opinión. Y dicho esto, y para ir acabando, mercado de fichaje. Yo creo que ahora mismo está más cerca de estar la plantilla cerrada, sin salida, que de que se mueva el avispero. Ahora, si se mueve el avispero, Ceballos acaba saliendo y, y Rodrigo acaba saliendo, yo creo que el Real Madrid no puede jugarse la temporada con lo que tiene ahora mismo y con las incógnitas físicas. Y no, a mí Trent no me parece un centrocampista. De hecho, hoy me decía gente por Twitter, bueno, es que en la Eurocopa, sí, en la Eurocopa lo intentaron y tuvieron que quitarlo. Es que no es un centrocampista. Y Álava, por desgracia, es un jugador que está totalmente fuera de la élite a nivel competitividad. O sea, ya desde antes de la lesión y después de la lesión. O sea, a él lo prueba Xavi y el cuerpo técnico de mediocentro en aquel amistoso porque es un partido donde necesitas recoger la información, ¿no? Como lo dice muchas veces Xavi, necesito muestras de minutos de jugadores para recoger información y para a ellos, al cuerpo técnico le va a dar mucha más información ver a Álava en el centro del campo que de central ante un equipo que no te está atacando absolutamente nada. Tienes que ver cómo gira, cómo corre, cómo repliega, cómo... Bueno, la realidad de Álava es que pues está en el Madrid, pues acabará contrato, el Madrid respeta los contratos, además es un tío que se reventó jugando para tu club,
y, y hay que respetarle, por supuesto, el contrato. Yo eso lo banco al 100%. Dicho esto, como digo, en mi opinión, claro, aquí es el tema del vídeo anterior, ¿no? Del caso de Nico Paz 2026. Si Nico Paz estuviera aquí, yo creo que no habría absolutamente ningún debate. Nico Paz es un jugador que ya he explicado, que a mí me parece que tiene todo, todo para ser un jugador. No voy a decir nivel Modric, evidentemente, pero para ser un centrocampista tipo Luka Modric, interior derecho. O por la izquierda, me da igual. Vamos, quiero decir, el Modric no medio centro, sino el Modric interior. Es para que me entendáis, ¿vale? El Modric de la 13-14. A mí me parece que Nico tiene todo, todo. El físico, el recorrido en el campo. Si os ponéis a ver. Porque el otro día me decían, no, es que es atacante, tal. De verdad, poneros partidos del Como. Incluso ved mapas de calor. Es un chico que tiene mucha presencia en muchas zonas del campo, sobre todo zonas interiores, base de la jugada, y lo tiene todo. Y luego el talento y la calidad técnica la tiene. Yo creo que por eso hablaba del tren y de la dificultad del Madrid en este mercado. Porque si firmas a si tú tienes clarísimo que quieres de vuelta a Nico Paz, que por eso sigue en el Como, además parece que es el deseo del jugador, claro, ¿cómo vas al mercado? ¿A quién fichas? Tal. Bueno, está complicado el tema. Veremos. Por eso yo hablaba del tema de los trenes. Porque si el Madrid, por lo que sea, en estos últimos días, vende a Rodrigo, vende a Ceballos y Xavi insiste en hay que fichar, hay que fichar, hay que fichar, fichas a un chico que aquí la rompe, a ver qué hace. Pero bueno, opciones que se han ido barajando. Desde Inglaterra y solo desde Inglaterra, yo he preguntado por él, solo desde Inglaterra, aquí no se sabe absolutamente nada, surgió la opción de Mainó del United, con problemas internos en el equipo, con el entrenador. Se hablaba en Inglaterra que Real Madrid y Atlético de Madrid estaban pendientes de la situación del jugador y que incluso se podía buscar una cesión. Ojo, porque a mí este tema de la cesión me parecería un buen parche para probar a un jugador, para sumar a uno más y, y esperar a Nico Paz. A mí no me parecería mala. Dicho esto, como digo, esto sale de Inglaterra, no sale de ningún sitio. Yo he preguntado a la gente que conozco aquí, nadie sabe nada del tema de Mainó. Así que bueno, lo ponemos un poco en cuarentena, pero tengo que decir que a mí es un perfil que me gusta. Es un perfil un poco parecido a Camavinga, diría yo, peor defensivamente, mejor con balón. Yo creo que es un jugador que tiene esa recepción de espaldas en el centro del campo, capacidad de giro y capacidad de salir en conducción, de superar rivales regateando, de llegar a frontal del área y luego tiene un buen último pase, sin floritura, pero bueno, un buen último pase y un buen golpe de balón a portería. Creo que es un jugador que daría dinamismo a la posesión del Madrid, que yo creo que lo que necesita el Madrid es dinamismo, que es lo que hemos visto que falta también por ritmo de competición, que eso se irá cogiendo poco a poco. Eso nos ha ido faltando contra Osasuna y contra el Oviedo. Dinamismo. Creo que es un jugador que dinamizaría las posesiones del equipo. Así que no me parecería mala opción, pero insisto, hay que ponerlo en cuarentena porque, bueno, pues eso. Sale de Inglaterra y aquí nada más. Y aquí no se sabe nada, nada más, ¿vale? Estoy mirando el móvil porque por ver el nombre de este. Luego también ha surgido, lleva todo el verano y es verdad que el nombre de Kes Smith, el holandés de la Z, es un jugador que sí que creo que está más indefinido porque tiene un físico privilegiado, bastante grande pero muy habilidoso, muy fuerte, mucha calidad en ambas piernas, diestro, gran regate, gran capacidad asociativa, va bien al corte, robando balones. La verdad es que parece un centrocampista muy, muy, muy completo. De estos moldes modernos de Modric, porque yo siempre digo lo mismo. Yo creo que los centrocampistas de hoy, los mejores, se han ido amoldando a lo que Luka Modric ha ido enseñando al mundo. A mí los Vitinha, sobre todo Vitinha, la evolución de Pedri, yo creo que todo centrocampista, lo que está haciendo Fábregas con Nico Paz, para mí son moldes de Modric. Yo metería aquí a Kiss Smith y insisto mucho en este tipo de perfil porque para mí la evolución de Arda es más hacia Cross y a lo mismo me mandáis, pero o es media punta, que creo que en el Madrid no va a ser media punta porque creo que como tal un 10 no juega, aunque bueno, es verdad que Xavi lo está poniendo ahí por momentos.
o va a terminar siendo una especie de Kroos cuando tenga un poquito más de físico, porque yo a Arda le veo que marca muchas diferencias con su zurda, que lee muy bien los partidos, que pasa muy bien el balón, pero creo que es más, juega más, ordena más desde parado, que dinamizando posesiones con conducciones y con regates. Es verdad que en Fenerbahce, en Turquía, sí que lo tenía, pero yo creo que desde aquella lesión de menisco él ha perdido ese puntito de esa explosividad. Y como digo, me parece buscar un Modric, un perfil así, creo que complementaría muy bien al propio Arda Güler, que esto no es una cuestión de uno u otro, sino complementar plantilla. Y bueno, seguimos. El que es Smith este igual, pues es un perfil que me gusta. Sabemos que el Real Madrid lo tiene en su lista. Hubo una entrevista en su momento en el que el chico agradeció el interés de Madrid, también habla del Barcelona, pero bueno, se ha quedado un poco ahí parado el tema. Yo creo que está en lista, pero bueno, como estará en lista de muchos equipos y demás. Y luego, en las últimas horas, se ha ido hablando de un brasileño, Breno Baidon, que se llama, de Corinthians, 20 años, campeón, lo tengo por aquí apuntado, campeón del Sudamericano Sub-20 con Brasil, elegido mejor jugador de la Copa Sao Paulo, tiene bastantes partidos ya sumados con el primer equipo, en primera división, es un jugador que le siguen varios equipos, ya se ha dicho, quien tiene que decirlo además. Es un jugador marcado, muy marcado por Juni Calafat, gusta mucho en el club, le gusta mucho a Juni especialmente. Y es un jugador, es zurdo, pero es verdad que abarca mucho, mucho campo, tiene mucho juego también por la izquierda, como centrocampista, evidentemente. Y es un jugador que a mí me recuerda un poco a Pedri, a Thiago Alcántara. Es un jugador que a mí me gusta mucho. Tiene un regate espectacular. Tiene un pase muy, muy, muy bueno. Yo es un jugador que, a ver, tampoco no hay que engañar aquí a nadie. He estado viendo vídeos cuando escuché el nombre, cuando me comentaron. Y la verdad es que como digo, me ha recordado mucho a un Pedri, a un Thiago Alcántara. Más Pedri que Thiago, aunque el regatito, el recorte con el giro de tobillo es verdad que parece mucho, ese gesto técnico lo tiene muy de Thiago Alcántara, pero bueno, a mí en tipo de jugador me recuerda más a Pedri. Y yo tengo que decir que a mí lo que le he visto, lo poco que le he visto, entiendo el interés del Madrid, os lo juro que me ha enamorado, creo que es el jugador favorito para fichar en el centro del campo ahora mismo, en mi opinión, para el Madrid. Todo esto, como siempre digo, si aquí estuviera Nico Paz, creo que no habría ningún debate. Sabemos eso, sabemos que la situación de Corinthians a nivel económico es bastante mala y que yo creo que pueden estar abiertos a vender y no muy caro, pero bueno, insisto, creo que esto dependerá de las salidas. Y nada más, yo creo que son los nombres que han ido sonando. Bueno, ha salido el humo yo creo, de Ezequiel Palacio. Yo creo que esto es un tema más que, bueno, pues como lo ha entrenado Xavi, el Leverkusen está cambiando ahí de proyecto y tal, han salido jugadores, pues siempre va a estar ahí, pero no creo que pase de eso. Y poco más, lo digo, llevo aquí casi media hora hablando. Pues listo, listo, ¿no? Lo dicho, a mí, yo como digo, si no hay salidas, creo que el Madrid no va a fichar a nadie. A mí me falta algún perfil dinamizador de posesiones, como he dicho, creo que ese es el perfil en concreto que falta, porque yo creo en otro Arda, en un Arda que muta más a Kroos, al rol de Kroos en el equipo que al rol de Modric, en mi opinión, como insisto. Y bueno, que sí, que entiendo que se piense en Nico Paz el año que viene y que tiene que volver, pero que es verdad que jugarte la temporada a una lesión, pues me jode por Xavi, porque lo que estamos viendo es muy bueno, nos gusta mucho, pero falta ese perfil y me da mucho miedo que las lesiones de Camavinga sigan lastrándole, que bueno, que hay que ver también cómo vuelve Bellingham, las lesiones de hombro son jodidas, las vueltas también. Y bueno, pues que, como digo, en mi opinión, creo que yo acudiría al mercado. Se ha ido Modric, es posible que se vaya Ceballos, ya veremos. Lo que está claro es que Xavi tampoco confía demasiado en él. Se fue Kroos, pero bueno, lo de Kroos, como digo, puedo comprar que ha entrado ahí en dinámica Arda Güler, cosa que el año pasado no veíamos. Pero bueno, a mí se me queda corta la plantilla por ahí. Pero bueno, a ver qué pasa de aquí al 1 de septiembre. Y lo dicho, bueno, seguiré subiendo vídeos estos días. Así que nada, muchas gracias a todos. Suscribiros, dad like, dejad comentarios, que me gusta mucho debatir con todos. Muchas gracias a todos. A la Madrid, nos vemos.